Ponencia número 20. El trabajo lleva por título Diseño de una primera edición para fluido de trabajo reducido. Los autores que nos muestran ahí en la pantalla. El trabajo se desarrolló en el Tecnológico Nacional de México, en el Instituto Tecnológico de Apizaco, Departamento de Metal Mecánica. Bueno, que presenta a su servidor, Jorge Bedoya Hernández. Cualquier detalle que hubiese al respecto, mi correo de contacto pues muestra ahí. El contenido de la presentación se basa en una introducción, donde se estará hablando de lo que es el contexto del trabajo, ver entonces cuáles son las características que acompañan al sistema, por qué hace ese sistema y delimitar la parte del trabajo. Se mostrará posteriormente la metodología en la cual se está basando ahí el contenido del trabajo, cómo se desarrolló hasta llegar al diseño, finalmente tener ahí la parte del sistema ya manufacturado. Se muestran los componentes que construyen al sistema, básicamente se enfoca a lo que es la parte de la turbina de adhesión y bueno, posteriormente se presentan los resultados, la discusión de los mismos, que permiten llegar a lo que sería la conclusión del trabajo. Como parte de la introducción, bueno, tenemos que la demanda energética es una constante. Esa demanda energética que se relaciona en muchos casos con el nivel de desarrollo que tienen determinadas regiones, países o compañías. El consumo energético pues está clasificado dentro de diferentes sectores, pero pues a final de cuentas todo eso se relaciona con requerimientos energéticos que se tienen al respecto. Tanto la industria como el transporte, la parte doméstica, todos requieren de energía, de uno u otro características de la energía, y eso aumenta la demanda, ¿no? En la matriz energética, también en esas condiciones, se ve la necesidad de tener que aumentar o diversificarse, ¿no? Aumentar las fuentes de las cuales se podría hacer uso de esa demanda, de forma tal que se pueda satisfacer la creciente demanda, cumplir con los requerimientos de esa demanda y dejar o tratar de dejar lo menos posible el impacto ecológico en esos sistemas que se diseñan y se aplican. Dentro de la matriz energética, bueno, se tienen diferentes alternativas, ¿no? Las fuentes de combustibles son variadas. La que sigue predominando pues siguen siendo las fuentes a base de lo que serían fósiles. Sin embargo, pues hay otras alternativas, como lo que es la característica de fuentes a partir de biomasa, y particularmente lo que sería biomasa de tipo sólido. Características que presenta esta biomasa como fuente de energía, pues bueno, se pueden aprovechar diversos tipos de desechos maderables y sus derivados, no solo aspectos maderables, sino también se pueden tener lo que serían residuos municipales de tipo sólido que contribuyen a la biomasa sólida, donde obviamente su principal componente sea el carbono. Otra característica pues es la disponibilidad que se tiene en el entorno. La biomasa sólida pues tiene una amplia aplicación y disponibilidad en diferentes aspectos que se encuentran. Bueno, una característica relevante de esto es que se considera que es un combustible neutro, al menos en lo que a la parte de carbono se refiere. ¿Por qué? Porque al momento de usarse como combustible y realizar la combustión, el dióxido de carbono que libera a la atmósfera se considera que es únicamente el mismo que estuvo adquiriendo durante su etapa de crecimiento y de fotosíntesis, por lo que resulta una fuente prometedora de energía considerada como renovable. En el sistema, en ese aspecto, los sistemas que utilizan biomasa pueden considerarse también como sistemas de producción de energía, y estos se clasifican a diferentes escalas. Se pueden tener escalas de generación desde la micro hasta pequeña generación. Sin embargo, hay trabajos que también mencionan que estos rubros durante la década pasada pues, constituyeron una importante fuente
de la matriz energética para la generación de energía. En lo que respecta al espectro de microgeneración, bueno, la microgeneración incrementa o está tendiente a incrementar lo que sería la eficiencia. Tenemos entonces en ese sentido que la eficiencia, al tener bueno, menos componentes, menos pérdidas, puede considerarse que aumenta un sistema de microgeneración su eficiencia. También por la disponibilidad local, lo que sería el disponer con el combustible de forma local, pues reducen costos de transportación. Y una característica importante, pues, que se considera o se centra en lo que serían tecnologías actuales. Sí es necesario considerar que la microgeneración considera una tecnología actual en la cual hay todavía diversas áreas de oportunidad que es necesario considerar para tener el desarrollo completo de esta tendencia. En ese sentido, oportunidades que tienen en el aspecto de microgeneración son diversos. Lo que se ha identificado y se considera para este trabajo pues, corresponde al expansor o la turbina que se puede acoplar en un sistema de microgeneración, donde la mayoría de los trabajos que se han desarrollado que tienen que ver con la parte del comportamiento y el funcionamiento. De nuevo, cuando se habla a microescala, escala que puede considerarse de orden doméstico, resulta todavía más grande esa área de oportunidad porque no es un aspecto directo el que se puedan escalar las turbinas convencionales a tamaños reducidos que permitan hacer esa generación. De la revisión que se ha realizado, tiene que la turbina de adhesión es un muy buen candidato que permite enfocarse en esa dirección y desarrollar parte de lo que sería el sistema de refrigeración. La turbina de adhesión pues, tiene muchas ventajas en lo que serían sus condiciones de operación para este aspecto de microgeneración, principalmente en el sentido que puede operar incluso con flujos bifásicos. No es impedimento la calidad del vapor que se use para este tipo de sistemas. Y la simplificación en su manufactura y sus componentes pues, hacen un candidato que puede considerarse muy prometedor para implementarse en sistemas de microgeneración. La metodología que se desarrolló en este trabajo para llegar al diseño del sistema, bueno, se basa en una condición inicial en la que hay que establecer los parámetros de fluido de trabajo a la entrada. Esto se hace en el sentido de que el sistema de generación que se utiliza es un sistema un generador de vapor que tiene dimensiones similares a lo que sería un boiler doméstico, por ende la generación de vapor también es reducida, la presión, la cantidad de vapor, el tiempo que se puede disponer de vapor es altamente variante en el tiempo, por eso hay necesidad de establecer cuáles son las características y cómo poder acoplar esto a lo que sea la generación. Una vez se tiene contemplado eso o establecido cuáles serían los parámetros iniciales, se procede a definir de forma a priori la característica de la geometría del motor, con lo cual se busca incrementar el tiempo de operación del mismo. Como parte del trabajo, pues lo que se busca es modificar la salida de porcentaje de salida de vapor o de fluido de trabajo del generador doméstico, y lo cual se realiza mediante un proceso iterativo que permite tener diferentes aproximaciones de la geometría para establecer los parámetros en los cálculos y tener la configuración final de la turbina que se pretende manufacturar para desarrollar las pruebas. Bueno, los componentes que tiene el sistema, decíamos que una de las áreas de oportunidad pues realmente es la turbina de adhesión. La gráfica se muestra ahí lo que sería el generador de vapor, instrumentado con lo que sería la presión, la temperatura y el flujo del fluido de trabajo que se estaría alimentando a la turbina. De forma a priori, se establece ahí la característica del motor de la turbina, con lo cual se hace uso de ese vapor. Y bueno, como se aprecia ahí la simplificación de este tipo de sistema, donde el disco es el compacto del rotor, que son discos planos que simplifican mucho la manufactura. Eh, de los resultados que se tiene ahí, bueno, se puede apreciar en la figura, pues lo que sería el flujo másico que tiene la salida del generador
presión que se genera en este y el tiempo. Las características ahí para abrir el generador de vapor y alimentar la turbina pues, consideran tener una presión de 80 psi a una temperatura de 185 grados, que serían las condiciones iniciales para que la turbina pudiera empezar a funcionar. Con esos parámetros definidos, bueno, se hace una comparación con lo que es un trabajo de referencia, que es la turbina desarrollada por Allen, y ver cuáles son las características que consideró en su diseño. Se realiza un modelo, un código propio con ese modelo, de forma tal que se puedan estar realizando iteraciones con diferentes radios, diferentes parámetros dentro de la configuración, obtener el rotor final. De ese modelo de referencia y la codificación del modelo en el software MATLAB para obtener los resultados propios, se presenta ahí la comparación, donde bueno, se ve que las diferencias que existen para esta característica todos están abajo del 1%, por lo que se establece que los resultados que arroja el código propio son confiables para realizar el proceso iterativo. A partir de lo mismo, pues establecen radios, básicamente el radio externo del rotor es el que se está modificando. Se establece un rango que es de 50 a 70 milímetros de radio y se realiza el análisis. Las gráficas muestran ahí el comportamiento que se obtiene para diferentes radios en lo que correspondería al torque y el flujo másico que se está aplicando y lo que se esperaría para diferentes velocidades de la turbina. Con ese flujo másico obtenido a partir de los diferentes radios y con el afán de poder clasificar cuál sería el radio idóneo para estar considerando este sistema, se establece lo que sería un valor de índice del par, que lo que relaciona es el par entre el radio que está obtenido a partir de esos datos de flujo másico, y lo que se muestra ahí en la tabla es para los diferentes radios cuál es su comportamiento. El criterio que se utiliza para establecer ese valor pues es la diferencia porcentual, donde se ve que definitivamente para lo que corresponde al flujo máximo mayor, a partir de 50, esa diferencia va disminuyendo hasta llegar a 70. Donde se observa entonces que la diferencia mayor para lo que corresponde al flujo máximo en el rango considerado, se observa que en 67.5 ese valor de 14 llega al mínimo y después empieza a aumentar en esa diferencia, por lo cual se considera el promedio de tener el radio menor y el radio de 67.5, lo que nos da un promedio de 57.5, que es el radio que se considera entonces como el que se usará para realizar el diámetro externo de la turbina. El resto de dimensiones que se consideran para este caso de análisis se muestran en la tabla, y también se muestra cómo quedará instrumentado el compacto del rotor. Esas características principales de la turbina se establecen entonces para ver entonces, sus características tanto simétricas como de masa y componentes adicionales que corresponden a la carcasa y que envolverán la turbina, con lo cual se realizan los planos de detalle que tienen como resultado la fabricación del sistema de adhesión. La comparación entonces de velocidades que se obtiene para diferentes valores de apertura de la válvula del sistema de generador se muestran en la gráfica, donde bueno, se puede apreciar cómo se modifica el tiempo de operación de la turbina en función del porcentaje de apertura de la válvula. Los valores de funcionamiento entonces de la microturbina quedan establecidos como se muestra en la tabla, y se consideran que los valores de operación de la turbina diseñada corresponden también a esos valores presentados. Como conclusión, se establece que se diseñó una turbina de adhesión que opera con biomasa como combustible y se enfoca al aspecto de refrigeración. El análisis se basa en el incremento del tiempo de operación de la turbina. Se desarrolló un código propio en MATLAB, tomando como base el modelo de Allen. El flujo máximo que se estableció es de 93 kilogramos por hora, con lo cual se tiene una velocidad angular de la turbina de 25.000 revoluciones por minuto.
Se realizó el diseño, la fabricación y se analizó experimentalmente su comportamiento para diferentes aperturas y se plantea que la configuración del sistema diseñado para un fotomático de 70 km/h con velocidad angular máxima de 21.110 RPM corresponde al 75% de apertura de la válvula, que es el mejor que se presentó para las pruebas realizadas. Bueno, por su atención, muchas gracias.